Hola, ¿qué tal? Bueno chicos, justo cuando pensaban que ya lo habían visto todo respecto a Collective Showed, nos sorprenden con algo nuevo. Como hemos visto en el día de ayer, estas Karens estaban teniendo un colapso luego de que X baneara temporalmente a una de sus integrantes tras tener una discusión con Grok, la IA de X. Y sí, así como escuchás, se puso a discutir con un chatbot. Un comportamiento para nada desquiciado, completamente normal. Hicieron un artículo y todo en su sitio web insistiendo en que esto es cizaña contra ellas, a pesar de que simplemente fue lo que hace la red social cada vez que alguien incumple con los lineamientos de la comunidad. No es que ellas sean especiales. Pero bueno, el asunto es que ahora tenemos una nueva entrevista con Collective Showed que, no les voy a mentir, es alucinante, es hilarante. Están llamando literalmente abusadores a los defensores de la libertad de expresión y de los videojuegos. Si los defendes o si disfrutás del contenido ficticio, entonces sos un abusador en la vida real, según ellas y nada más que ellas. Pero bueno, vamos directamente a la entrevista si no se hace tan largo el video y lo vamos comentando como siempre. Antes pido disculpas de antemano porque voy a tener que censurar algunas palabras. Voy a tratar de evitarlas, pero bueno, voy a hacer lo que se pueda. Entonces, nadie tiene derecho a simular y representar fantasías de violencia extrema contra las mujeres, explicó Caitlin Roper, directora de las campañas de Collective Showed, en una entrevista reciente por correo electrónico. Ahora, este tipo de contenido ha existido por muchísimo tiempo. Este tipo de contenido es disfrutado literalmente por millones de mujeres también, no solamente por hombres. Las novelas de fantasía romántica oscura que incluyen este contenido, a veces incluso peor que esto, por ejemplo, son leídas por mujeres diariamente. De hecho, las mujeres somos su público objetivo. De todos modos, no poder acceder a los juegos de en plataformas populares es una pequeña inconveniencia, no una vulneración de los derechos de una persona. Los procesadores de pago pueden decidir si no quieren alojar contenido ilegal, material, de abuso, o sea, CSAM. Pero en realidad esto sí es una vulneración de los derechos de una persona contra su derecho a tener libertad de expresión, a poder expresarse y crear algo dentro de los límites legales, algo que es ficción, algo que es artístico, algo que no es real. Esta es la misma mentalidad de las personas que piensan que las películas y los juegos de terror son malos porque muestran gore y todo tipo de violencia. O que los juegos te hacen violentos y que por jugar a un shooter, por ejemplo, vas a salir a llenarle la frente de plomo a la gente en la vida real, cuando no es así. Y eso no está bien según estas personas. Y están intentando hacer que parezca una pequeña molestia, pero todos sabemos que es mucho más que eso. Estas son las mismas mujeres que, como dije inicialmente, recientemente fueron baneadas de X. Entonces podríamos decir que eso no fue una vulneración de sus derechos, sino una simple molestia, ¿no? Por otro lado, cuando habla de los procesadores de pago y de Steam, no hay videojuegos en Steam que contengan abuso infantil. Y nunca lo hubo, al menos que yo supiera. Y si realmente hubiera habido, aunque sea uno, estas Karen lo hubieran puesto al frente y al centro de su lucha. Pero no tienen nada, porque estos juegos no existen en Steam. Ellas simplemente intentan pasar el anime como abuso infantil. O lo de las muñecas X-Doll Hope, por ejemplo, que consideran que son representaciones infantiles y no de mujeres adultas simplemente porque no tienen mucho gusto. Ignorando que muchas mujeres adultas no tienen grandes senos, pero eso es lo que quieren. Lo han estado intentando desde hace mucho tiempo. Collective Showed, un pequeño grupo de Australia, continúa el artículo, generó revuelo en la comunidad de los juegos de PC cuando atacó a Steam, con una campaña que tuvo como resultado que los procesadores de pago como Visa y Mastercard amenazaran con retirar sus servicios de plataformas si Valve no eliminaba los juegos que mostraban violencia contra las mujeres. Valve se vio obligada a cumplir con las exigencias de los proveedores de pago y modificó la política de Steam para reflejar los nuevos cambios. La respuesta de la comunidad gamer fue indignante, con miles de personas preocupadas por el nuevo precedente. Porque sí, lo fue, por supuesto que se estableció, 100% se estableció. Se estableció por las plataformas que están permitiendo que esto ocurra. Valve tuvo que doblegarse ante los proveedores de pago y prohibir juegos que no infringían previamente los términos de servicio de la plataforma. Tras esta decisión y la amplia cobertura sobre su impacto en la plataforma de Steam, se ha lanzado, supuestamente, una campaña de acoso contra Collective Showed. Ahora, digo supuestamente, chicos, porque ellas no saben el significado de las palabras. Desafortunadamente les gusta usar términos como campaña de acoso, pero lo cierto es que no hay ninguna campaña. Lo que hicieron fue enojar a mucha gente y todos hicieron escuchar sus voces. Esto no es un grupo organizándose. Esos son ustedes, pero proyectan tanto que es una locura. El enojo de la gente es una reacción completamente orgánica y natural a la estupidez que hicieron. La gente está harta de sus tonterías, de su alcance y de que están intentando ser los árbitros morales de todo
todo el mundo cuando se trata de contenido ficticio. Estas Karens tergiversan todo de lo que hablan y la gente los expone por ello, pero ellas quieren llamarlo una campaña de acoso porque por supuesto no tienen argumentos para defenderse. Entonces, aparentemente la organización está colaborando con abogados, el FBI e incluso la ONU en respuesta a las amenazas que reciben. Está en claro que muchos de los hombres que defienden sus juegos de cometen delitos de violencia contra mujeres porque nos lo están haciendo ahora mismo, dice Caitlyn. Ahora, imaginen un mundo en donde estas mujeres quieren decir: oh, no estamos vulnerando sus derechos, es simplemente una pequeña molestia para ustedes. Y luego corren hacia estas organizaciones como el FBI, la ONU o abogados para intentar reprimir la libertad de expresión en línea. Son un chiste. Les pediría a aquellos que ven la pérdida de sus juegos de violencia como una censura, que consideren si están tan preocupados por los derechos básicos de las mujeres y la glorificación de la violencia masculina contra las mujeres, continuó Caitlyn, cuando se les pidió su respuesta a aquellos que ven la campaña de Collective Showed y su impacto como censura. Si bien algunos jugadores se mostraron molestos por la eliminación de su juego de la plataforma, muchos sintieron que la conformidad de Valve con la situación ponía de manifiesto una extra limitación de los procesadores de pago, en particular la vigilancia moral del arte y el contenido, bajo la amenaza de retirar el soporte para procesamiento de pagos. Si bien parte del contenido es ilegal en Australia, los efectos de la campaña han sido globales. Y sí, ese es el problema. Si tu contenido es ilegal en tu país, entonces preocupate por tu propio país. El hecho de que estés intentando empujar esto a una escala global y que estés intentando decir que el mundo entero tiene que doblarse a tu punto de vista de la vida es ridículo como poco. En pocas palabras, continúa, Visa o Mastercard consideraron que los juegos para adultos representaban un riesgo elevado para sus marcas a través de la asociación, independientemente de su legalidad. Esto es hilarante e interesante, por decir menos, porque Visa y Mastercard no tienen ningún problema con la asociación de sus marcas a juegos como Roblox, en donde sí se perpetúa el abuso contra niños reales, o con OnlyFans, por ejemplo, en donde se explota mayormente a las mujeres, ya sea por voluntad propia o no, pero se las está cosificando y se las está sexualizando. De todos modos, nuestro trabajo se centra en combatir la cosificación y la explotación de las mujeres y niñas, por lo que centramos nuestra atención en ello, declaró Caitlyn Roper al ser preguntada sobre la legalidad del contenido al que se dirige. Denunciamos esta cosificación y las representaciones abusivas de mujeres y niñas, incluso cuando no son ilegales. La legalidad no es el factor determinante. Se trata de la evidencia documentada del daño a las mujeres y niñas. Nos oponemos al contenido que perjudica la condición de las mujeres y niñas, que las cosifica y las deshumaniza, independientemente de su situación legal o ilegal. Interesante, ¿no? Pregunta: ¿por qué defienden cuties en donde literalmente están explotando, sexualizando y cosificando a más de 600 niñas reales? No estamos hablando de píxeles acá, estamos hablando de personas reales, de niñas reales. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que no tuvieron problemas con eso? ¿Cómo es que de hecho lo celebraron? Porque recuerden que Collective Showed celebró Cuties, celebró esta película. Ahí se les cae todo el argumento, me parece a mí. De todos modos, en algunos casos, por supuesto, el contenido al que nos oponemos es ilegal, como fue el caso aquí. No lo fue, no era ilegal. Solamente era ilegal en Australia y ellas lo escalaron a nivel global, así que están vulnerando los derechos de las personas que están en el resto del mundo. Y todavía están tratando de culpar a los hombres por esto, diciendo que ellos son los violentos, que ellos son los que disfrutan tener poder sobre las mujeres. Pero en realidad también hay muchas mujeres que disfrutan de este contenido y de hecho ellas también han sido muy vocales en las redes sociales luchando contra Collective Showed. Pero estas mujeres casualmente fueron ignoradas, irónicamente por una organización que dice defender y pelear por los derechos de las mujeres, para que ellas sean vistas y escuchadas. Y en algunos casos hasta fueron mal generadas, como es el caso de Madame Sabi, a quien presentaron como un hombre una y otra vez, a pesar de que es mujer y a pesar de que ella les dijo varias veces que era una mujer. Todo esto ya lo vimos en otro video, pero de manera resumida terminó con Madame Sabi denunciando a Collective Showed porque la estaban presentando como un hombre, no estaban respetando su género y esto es ilegal en Australia, así que les dio una cucharada de su propia medicina. De todos modos, a lo que iba es que como tener mujeres luchando contra ellas, contra Collective Showed, va en contra de la narrativa que intentan imponer, las ignoran y las censuran. Realmente no veo cómo pueden salir e intentar llamar abusador a todo el mundo que lucha por la libertad de expresión. Todo esto es simplemente una broma, es un chiste. ¿Qué beneficios para las mujeres se han logrado desde la prohibición de estos videojuegos? ¿Qué tipo de representación de mujeres en estos juegos creen que es más dañina y por qué? Le preguntan a Collective Showed y hay muchas preguntas diferentes que se responden acá en este párrafo, pero cada una de ellas tiene que ver con una completa y absoluta mentira, con basura, en donde no tiene ningún dato real en absoluto.
Todo es, mis sentimientos sienten que está pasando esto, así que es así. Eso es básicamente todo. Y acá hay una pregunta que quiero que vean antes de terminar el video. Dice, ¿cree que las personas que interactúan con el contenido sexual contra el cual Collective Show aboga tienen más probabilidades de participar en él en la vida real? Y ellas dijeron, basándonos en la respuesta a nuestra campaña, hombres que nos amenazan, que nos divulgan información confidencial, que crean y distribuyen imágenes abusivas ilegales, pornografía hecha con nuestros rostros, nos envían pornografía violenta y abuso infantil ilegal, es evidente que muchos de los hombres que defienden sus juegos de cometen delitos contra mujeres, porque lo están haciendo ahora mismo. Estos hombres dejan en claro que las actitudes misóginas necesarias para participar y defender los juegos de violación no se limitan a la ficción y a los videojuegos, sino que cometen, y de hecho lo hacen, abuso contra mujeres reales en el mundo. Así que ahí está, están literalmente llamando abusador en la vida real a cada uno de ustedes que juega estos juegos o que defiende el derecho a que estos juegos existan. Ese es el tipo de conexión que Collective Show está intentando hacer acá. Por cierto, inicialmente no compartían estas amenazas que recibían, y luego, tras la enorme presión de la gente de que denunciaran a las autoridades estas cosas, Collective Show compartió algunas de las amenazas que recibían y la gente notó inmediatamente que todas las cuentas que les estaban mandando amenazas fueron creadas en Australia, país en donde ellas están localizadas, y que habían sido creadas recientemente. Casi como si hubieran sido creadas por ellas mismas y se hubieran autoamenazado. O al menos eso fue lo que muchos señalaron y lo que muchos pensaron. Esto es absolutamente una locura y necesita parar, sí o sí. Pero lo voy a dejar acá. Vos, ¿qué pensás sobre que llamen a los jugadores abusadores en la vida real? Y que si disfrutás de este tipo de juego o que defendes estos juegos o simplemente la libertad de expresión lo sos. Te leo en los comentarios. Dale me gusta y nos vemos en otro video. Chao, chao.